profe de canto, pero el tipo tiene 30 años, una cosa así, y terminó internado en terapia intensiva, ahora está bien, pero estuvo un par de días, ¿viste? Claro. Bravo. Hola, 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 profe. ¿cómo ¿cómo está? están? ¿Qué ¿Bien? tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpenme que se me hizo levemente tarde. Pero me fui a preparar un tecito y se me pasaron unos minutitos. Bueno, ¿andan bien? Muy bien, bien, muy bien. Muy ¿Sanos? bien. Que es lo más importante en este momento. Sí, claro, eso estábamos hablando, justamente. Sí, sí, escuché. Yo tengo más miedo ahora que el año pasado. Es que ahora está peor que el año pasado. Está peor y baja la edad también, el También. riesgo. Sí, claro, claro. Sí, a mí me vacunaron la semana pasada, primera dosis, ¿no? Pero igual con eso tampoco hacemos nada. Ya tenemos Sí, varios sí. casos de personas con 2 dosis que se han que se han contagiado, va. Eh, Gente que lo tuvo y al mes lo tiene de vuelta, cosas insólitas. Sí, sí. No sé, por ahora hay que cuidarse, hay que ser lo más prudente posible Sí. y, y bueno, no cometer locuras. Bueno, les comparto nuestro archivo pizarra para terminar de ver estas poquitas oraciones que nos quedaban en latín y completar los paradigmas que nos estaban faltando. Creo que solamente nos falta el paradigma verbal, ¿no? Y terminar también la palabra, los sustantivos también, una cosita de los sustantivos. Ya les comparto. Habíamos llegado hasta la oración 14. Yo no sé quién, pero Claudio me parece había tirado una oración que recordaba. ¿Eras vos, Claudio? Y sí, era verum ipsum factum, pero me olvidé lo busqué por otro lado, y la oración es más larga. Verum ipsum factum quedó como un, no sé, como una síntesis, ¿no? Es cierto, Ah, no, lo que, obviamente que es cierto lo que decías vos, era un poco más larga, en algún momento la encontré y no la copié, ok. pero sí, era más larga, Sí, algo así como lo verdadero, lo mismo que lo que se hace o logrado, pero ajá. quedó como, ver un ipsum factum como un, no sé cómo Sí, se llama, como con una tres especie palabras de con proverbio, rayita, digamos. como un proverbio. Sí, Sí. No, a mí me había hecho dudar porque vos habías dicho verum ipso factum. Y ese sí, ipso, así terminado ipso, no, no no, podía ser. ipsum, Claro, ipsum, claro. claro. Bien, bueno, la oración que sigue, bien sencilla, bien fácil, pertenece al satiricón de Petronio. Dice, populus minutus laborat. Por supuesto que aquí el verbo es ese. Uy, no estoy mirando. Ahí va. Laborat, que por lo tanto el sujeto es populus minutus. El verbo debo buscarlo como laboro. Voy a encontrar que tiene dos sentidos. Por un lado, la raíz lab es una raíz muy productiva en indoeuropeo, se la encuentra en varias lenguas, que significa sufrir, padecer, y por ende, para los romanos, trabajar. Todavía hoy en Italia se asocia el trabajo con el sufrimiento, con el cansancio, ¿no? En algunas regiones de Italia, cuando alguien se está por ir a trabajar, se despide diciendo, vado faticare, me voy a cansar, que equivale a decir, me voy a trabajar, pero me voy a cansar, ¿no? Y bueno, tal vez de ahí nosotros, tan cercanos en alma, en espíritu y en ascendencia a los italianos,
también los argentinos tenemos esa estúpida idea de que trabajar es sufrir y que qué feo que es trabajar y qué sé yo, ¿no? Alguien dijo alguna vez que si cuando uno es joven eligiese trabajar de lo que más le gusta en la vida, nunca más tendría que trabajar, ¿no? Porque haría lo que le gusta simplemente y nunca lo viviría como un trabajo. Pero bueno, no todos podemos hacer eso y aún aquellos que sí tenemos esa suerte, yo hago las dos, básicamente vivo de hacer las dos cosas que más me gustan, escribir y enseñar. Aún así, claro, si te pasás de rosca y en vez de laburar 8 horas, laburas 14, como es mi caso, bueno, sí, es imposible no cansarse y en determinado momento es imposible no quejarse, ¿no? Pero seríamos absolutamente injustos si nos quejásemos, mucho menos, mucho más teniendo en cuenta en qué tiempo estamos viviendo y dónde nacimos, ¿no? Bien, así que laboro es eso, laborat, tercera persona. El sujeto está conformado por dos palabras, un sustantivo, populus, pueblo. Hay que tener cuidado porque en latín hay dos sustantivos populus, pueblo que es masculino y otro exactamente igual, populus, que es femenino y que quiere decir álamo, es el nombre de un árbol. Aviso esto porque, bueno, uno le parecería natural que populus sea siempre pueblo, pero ojo porque en latín podría ser otra cosa. Peuplier, Sí, me hiciste acordar. Peuplier en francés. Álamo. disculpame, te escucho muy bajito. Esperá, subo. ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Matías? No, que me acordé que álamo en francés es peuplier, la misma raíz, como Claro, pueblo. bien, claro. ¿Me decís cómo se escribe? ¿Me lo deletreás? Peuplier. Como peu de poco, peuplier. Eso, peuplier. Sí, Ujú. bien. Perdón, profesor, ¿usted está hablando muy bajo o es un problema mío? No sé, digan los demás. Yo creo que no, ¿eh? Yo estoy hablando casi como cuando doy clase. En un aula, quiero decir. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. A lo mejor es tu volumen, fíjate. Ah, sí, estoy tratando de ver qué pasa, porque, perdón, ¿eh? No, no, por favor, por favor. Bien, y la otra palabra, minutus. Minutus originariamente es un participio salido del verbo minuo. Minuo es achicar, disminuir. Y por lo tanto el adjetivo resultante, el participio finalmente se extendió como adjetivo, quiere decir humilde. ¿Mm? Así que lo que dice ahí, populus minutus laborat, sería esto. El pueblo humilde sufre, el pueblo humilde padece, ¿eh? Con el primero de los sentidos del verbo. Así se lo usa en el satiricón, ¿no? No con el sentido del pueblo humilde trabaja, sino con el pueblo humilde sufre. En la oración siguiente dice fatigamus equos. Solo dos palabras. En fatigamus tenemos el verbo, por supuesto, y como termina en mus, vean, debo sospechar, bueno, lo quise marcar y no se deja. Debo sospechar que, bueno, estamos frente a una primera persona plural. Fatigamus va a ser, bueno, espérate, no me está respondiendo bien el mouse. No sé qué pasa. Fatigamus, decía, viene del verbo cansar, cansar, fatigar a alguien, porque ven que dice transitivo acá, ¿no? Así que voy a buscar el verbo fatigo en el diccionario. Por lo tanto,
yendo hacia arriba a nuestro verbo laudo, Laudamos. voy a tener, por supuesto, lo adelanta Matías, laudamus, donde esa terminación mus, que no puedo marcar en rojo, pero bueno, no me lo toma. Eso está en primera del plural. De la misma manera que habíamos visto sumus, del verbo sum, ¿no? Bien. La otra palabra que termina aquí en os, por supuesto, si dice mus y no aparece el pronombre nosotros, el pronombre nos, el sujeto es desinencial. La otra palabra decía es, y no puede ser otra cosa, que el objeto directo. Cansar a los caballos, ¿no? Eso quiere decir ecus, caballo. No sé si había aparecido ya. Es palabra igualmente, no sé qué es esto, ¿no? Es palabra igualmente que uno podría conocer porque hay una famosa obra teatral de Peter Sheffer llamada así, ecus. Así que cansamos o fatigamos a los caballos. Esa sería la traducción. A veces uno diría, digamos, cansamos los caballos, ¿no? SA, ¿te parece? Bueno, Una amiga española me dijo, ¿es verdad que los argentinos tratáis de personas a las hormigas? Y yo le dije, ¿dónde sale eso? Y ella me dijo, porque ustedes dicen que matar a las hormigas. sí, es verdad. Sí, es un uso, no sé si argentino o también de otros países americanos, ¿no? Pero bueno, yo no digo quiero mi perro, ¿no? O amo mi perro, digo amo a mi perro. La presencia de esa A es una A que se usa cuando el objeto directo es una persona, o bien algo tan importante para mí como una persona. Amo, sería insólito decir amo la literatura, pero sin embargo solemos decir amo a mis libros, o amo, podría ser, puedo decir amo mis libros, pero también amo a mis libros, como dándoles una entidad distinta. Y cuando hablamos del perro, del gato, bueno, para un hombre de campo el caballo, ¿no? Cuido a mi caballo, no cuido mi caballo. Es algo, no es humano, pero es animado, por decir así, ¿no? Así que tu amiga española está en lo cierto, pero bueno, sí, matamos a las hormigas, ¿sí? Aunque a veces no, qué sé yo, la canción de Charlie dice, no me banco las hormigas. El rap de las hormigas dicen, no me banco las hormigas, por favor pásame el ray. Por una cuestión de métrica. Posiblemente, sí. Bueno, en la 17... Le hago una pregunta, Sí, profe. Patricia, me podés tutear también, ¿eh? Soy un Dale, de chino. 60 apenas. Bueno, yo tengo 53 y yo estoy por 54, así que estamos ahí. Decime entonces, el laudamos usted, cuando nosotros cantamos en la misa, que es adorar, pero es adorarlo, es como que tiene otra simbología, otra... No, pero te es te. O sea, es lo mismo Sí, en latín que en español, ¿no? O sea, laudamos sí, te es te alabamos. te alabamos. Claro. Sí, no hablamos en tercera persona. Cuando se le habla a Dios, sobre todo en las misas, Sí, el texto de la misa en latín entero, si uno lo recorre, está todo el tiempo a quién se dirige el que habla, que a veces es el sacerdote y a veces es en plural todos los presentes, digamos, y siempre es a ti, Señor, tú. En general está como objeto, digamos, es
es el interlocutor, digamos. Perfecto. Bien. El verbo aquí en la 17 es servatis. Termina en tis como estis. El verbo, cuando lo vaya a buscar, creo que lo tengo acá, va a ser servo. Servo, bueno, quiere decir un montón de cosas, servo, ¿no? Y ha dado un montón de verbos compuestos en castellano. Digamos aquí en esta oración, conservar. Conservar. Pero servo también puede ser cuidar. Servo también puede ser observar. Vean que la relación entre la vista y el cuidado es completa en la antigüedad. Es decir, cuidar es mirar. Si yo lo miro, lo estoy cuidando. Del mismo modo que dos mamás jóvenes en una plaza, una dice, ay, me olvidé de comprar el pan, mírame al nene un segundo y vuelvo, ¿no? Mírame al nene no quiere decir que lo mire y que el nene cruce la calle solo. Miralo es cuidarlo. También en el español coloquial de todos los días de la calle, mirar es cuidar. Bien, aquí digamos conservar, termina en tis, podría ir a mi cuadro del verbo laudo, vamos a hacerlo directamente, ¿no? Y ahí tendríamos laudatis. A ver si puedo trampearlo a este y escribir tis. No, no me deja. Bueno, no me toma el rojo, no sé por qué. Bien. Ahí dice, cuidáis, conserváis, custodiáis. ¿Quiénes? Vosotros. O sea, si el sujeto estuviese, sería vos. Pero no está. Por lo tanto, entiendo que aquí hay un sujeto desinencial en tis, en la parte final del verbo. Como el verbo es transitivo, quien conserva, conserva algo. Bueno, tiene que tener un objeto directo. Ese objeto es domum. Domus significa casa. Ahí está el was que anoté arriba. Domus significa casa. Y nos quedan ahora, ahí ya tendríamos la oración. Conserváis la casa, cuidáis la casa. Lo digo a la española para que se vea que es una segunda plural. Si quieren podríamos decir conservan la casa, pero habría que agregarle un ustedes, porque si no, ¿quiénes conservan la casa? ¿Ustedes o ellos? Ahí no queda claro, así que ahí tendría la obligación de reponer el pronombre. Nos queda di patri, que fíjense, está separado por una coma de lo demás. Ya habíamos visto algún caso parecido, algo que estaba separado por pausas del resto de la oración, y habíamos visto que eso era una interpelación. O sea, era a quién se estaba llamando, de quién se estaba solicitando atención para lo que uno estaba diciendo, y entonces uno lo puede nombrar con un nombre propio, lo puede nombrar por el rol que tiene respecto de nosotros, o lo puede nombrar incluso con un adjetivo. Aquí tengo dos cosas, un sustantivo y un adjetivo. El sustantivo es Deus, Dios, ¿no? Ya lo vimos. Solo que aquí aparece en una forma un poco inesperada, un poco insólita, di. Esto está en vocativo plural. Vocativo plural. Sé que está en plural porque si estuviera en singular terminaría en e. Así que entiendo que está en plural. Cuando voy a mi cuadrito de la palabra amicus,
y descubro lo que tendría que haber ahí, bueno, encuentro que el vocativo es amici, es decir, igual que el nominativo plural. Esto no debe sorprendernos. En todas las palabras latinas y griegas, el vocativo plural es igual al nominativo plural. Siempre, en todas las palabras. Esto seguramente es porque se usa bastante poco el vocativo, sobre todo el plural, y entonces, bueno, ha quedado equiparado a la forma del nominativo. Sin embargo, sabemos que no es nominativo porque ni es el sujeto de la oración, ni es un predicativo subjetivo, que son las funciones del nominativo. Esto cumple una función de interpelación, por eso es un vocativo. Tanto di como patri terminan en i, y eso me indica nominativo plural. Sin embargo, el primero es el núcleo, el segundo es el atributo, eso también tengo que marcarlo adentro, si hiciéramos el análisis completo de la oración. Por supuesto, lo que continúa la interpelación es un predicado. Falta decir esta forma de Deus, ¿qué sucedió ahí? Vean, lo que uno esperaría, ya que en todas las palabras anteriores que pasamos del singular al plural en nominativo, había que hacer esto. Había que quitar us, Deus, y en plural quedaba así, Dei, en lugar de us, i. Por lo tanto, la forma en plural de Deus tendría que ser Dei. Es, sí, es Dei, pero Dei se usa poco. Se usa más Dii. Por ahí esto está medio chiquito esto, ¿no? Se usa más Dii por un problema que tiene que ver con la asimilación de la E a la I, ¿no? La E se asimila a la I que le sigue y se convierte también en I. ¿Se encuentra la forma di? Sí, se encuentra más que la forma dei. Pero con esas dos i's, ¿qué terminó pasando? Que se fusionaron, se contrajeron, dando por resultado una i larga, una i que dura 2 tiempos, pero como no hay marca de eso, habitualmente en latín, no está marcado ahí, pero sepan que esa i es larga. Entonces, también existe la forma di, y es la que más se usa. Ahí dice dioses, dioses. En cuanto al adjetivo, ya sé lo que me pasa acá. Ya entendí exactamente qué me pasa. No agrandé el archivo, como siempre lo agrando para la vista. Bánquenme un segundo, por favor. No entendía por qué estaba todo tan chiquito, claro, porque yo antes de empezar lo agrando. A ver, hay algo en el chat. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Virginia. Liliana Virginia, disculpa que no lo vi antes. Vuelvo donde estábamos, ¿eh? Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, en plural dei sería dioses, pero se usa más que eso, di y finalmente di. En cuanto al adjetivo, la palabra es patrius.
masculino, femenino, neutro, patrius, patria, patrium, que en latín tiene dos posibles sentidos, el de paterno o el de patrio. Para nosotros son dos cosas muy diferentes. Para un romano es la misma cosa, paterno que patrio. Un romano tiene absolutamente presente que en la palabra patrio está la palabra padre, está la palabra pater, ¿no? Y entonces lo patrio es lo paterno, porque la terra patria es la tierra donde nacieron mis padres. Sería así, de una manera general. Más particularmente, deberíamos aclarar, donde nació mi padre más que mi madre. Eso es lo que termina contando, ¿eh? No vamos a ocultar información en tiempos en los que se habla tanto del patriarcado y todo eso, y es obvio que el mundo romano era patriarcal, no podía ser de ninguna otra manera. Nos quedan 10 minutos. Recuerden que cuando se corte volvemos a entrar con el mismo link, por favor. Por lo tanto, voy a poner ahora la traducción, que sería esta. Bueno, acá está lo que dije recién, la tierra de los padres, la tierra paterna, y la traducción de la oración, que sería esta. Dioses paternos, cuidáis la casa. Y en un sentido metafórico, la palabra domus también puede ser entendido como patria, ¿no? Dioses paternos, cuidáis la patria. También podríamos entender eso. Lo más probable es que aquí esté diciendo lo primero. No tenemos el contexto, pero que esté diciendo lo primero. Porque tal como uno puede ver en alguna obra como la Eneida, por ejemplo, hay una cantidad de dioses que son los dioses familiares a los que se les rinde culto dentro de cada familia. Cada varón que haya sido jefe de familia y muere, se convierte en ese mismo instante en una divinidad que debe ser adorada y que debe ser honrada por todos los miembros de la familia de ahí en adelante, ¿no? Muchas veces estas divinidades se representan con pequeñas estatuillas chiquititas, ¿no? Que son los dioses que cuidan la casa, los dioses del hogar, los dioses de la familia. Los dioses lares. ¿Perdón? ¿Los dioses lares son esos? Los dioses lares, sí, efectivamente, exactamente. Hay unos dioses entre esos de la familia que son los dioses lares, mayormente los antepasados, y también hay unos dioses llamados manes, que son a quienes se les pide el aseguramiento de la comida, de la supervivencia alimenticia, digamos así, ¿no? Que a veces también tienen estatuillas. Esos dioses, esa estructura de religión familiar, se reproducía en lo que se llamaba la tribu, ¿no? Y por supuesto también en la ciudad. Toda ciudad tiene un templo que es el templo más importante de la ciudad, y en esa ciudad estaban los dioses de la ciudad. En el caso de la Eneida, cuando Eneas recibe la orden de irse de Troya antes de que entren los griegos y terminen de destruir todo, él debe llevarse estas estatuillas de los dioses, porque la orden es buscar una tierra donde pueda fundarse una nueva Troya, y entonces tiene que haber dioses. Y además, por supuesto, ¿qué otra cosa se lleva? Se lleva tierra de Troya,
porque en toda fundación de una ciudad, generalmente si los fundadores provenían de otra ciudad, esa ciudad se fundaba en principio como colonia de la anterior, presuponía que uno llevara la tierra de donde venía, y en el momento de la fundación, que implica todo un ritual, sobre eso habla Graves, Robert Graves, en sus libros sobre mitos indoeuropeos. Generalmente se hace una delimitación de lo que va a ser la ciudad. Primero es muy pequeña, ¿no? Por ahí equivale a 4 o a 5 cuadras, digamos, hectáreas. Luego, por supuesto, se ampliará eso porque va a ir creciendo, ¿no? Pero se demarca la ciudad con un arado, y quien debe conducir el arado es una vaca blanca, o sea, una cantidad de características que tienen que cumplirse ahí. El arado se levanta donde la ciudad va a tener la puerta, o las puertas, entonces ahí no se marca. Luego, por supuesto, donde el arado marcó, para adentro se considera territorio sagrado. Y la razón de que Rómulo haya matado a Remo tiene que ver con que Remo no se toma en serio ese territorio sagrado. Remo queda fuera de la ciudad mientras se hace la delimitación del círculo, porque si bien ellos son gemelos, y se supone que cualquiera de los dos podría haber sido el fundador de Roma, deciden hacer digamos, un concurso para ver quién ve más aves auspiciosas a lo largo de una tarde. Cada uno se sube a una colina a ver cuántas aves ve. Y Remo ve 6, pero Rómulo ve 12. Por lo tanto, eso indica que será Rómulo el fundador, ¿no? Y Remo ve toda la ceremonia de la fundación desde afuera, y Rómulo decreta el territorio de Roma como un territorio infranqueable y sagrado. Es decir, que para entrar a ese círculo que se delimitaba, había que entrar por donde estaban las puertas, imaginariamente todavía, es decir, por donde se había levantado el arado. Remo simplemente salta sobre la línea del arado y entra ilegalmente a Roma, que no era nada, digamos, era un pedazo de tierra, no había nada, ¿no? Y Rómulo lo mata. Porque eso es, digamos, desde el punto de vista de la religión, es imposible de tolerar. Ha pisado tierra sagrada de una manera que no correspondía. Así que lo mata. Bien. La oración 18 dice, rustici strenue laborant. Vamos a arrancar con el laborant, que obvio que es el verbo. Estamos ahora en una tercera plural. Quiere decir que si yo voy a mi cuadro del verbo laudo, ya lo termino, porque solo me faltaba marcar laudant, la tercera persona del plural. Vean que se ha visto todo el cuadro del presente de sum, ahora todo el cuadro del presente de laudo. Falta terminar el cuadrito con la forma del acusativo de amicus. Todavía no lo vimos, todavía no apareció. Va a aparecer, por supuesto, enseguidita nomás. Aquí laboro, que es el verbo que apareció hace un rato, sí quiere decir trabajar. Sí quiere decir trabajar. El sujeto para ese verbo es rustici, que también es una palabra que vimos. Habíamos visto en la oración 4, rusticus es. Y eso
lo habíamos buscado, habíamos visto que rusticus como adjetivo a priori quería decir, a priori quiero decir, en primera instancia, no a priori, en primera instancia quiere decir procedente del campo, por lo tanto, rústico, bruto, ingenuo. Ahí quedó, eres ingenuo, decía la oración. Pero no sé si lo dijimos en aquel momento, me parece que no. Rusticus también puede considerarse un sustantivo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de campesino. Campesino. Propio del campo, bruto, ingenuo, tosco, o rusticus, rustici, campesino. Ambas palabras proceden de rus, campo, y de rus procede, por supuesto, rural, qué sé yo.